Vamos con la tercera meditación del día de hoy. Tal vez el título que le he puesto a esta meditación nos pueda echar un poquito para atrás. El título es Dios no perdona. Me imagino que ya de haberme escuchado ya tantas meditaciones en estos poquitos días, me imagino que diréis, no, alguna sorpresa nos tiene. Eso de que Dios no perdona, no nos lo creemos. Así es, vamos a explicar qué quiero decir con esto de que Dios no perdona. Porque detrás del título que le he puesto a esta meditación hay algo profundo, muy profundo. Por desgracia, hay personas, y los que somos confesores, esto lo sabemos muy bien, que siguen pidiendo perdón a Dios por un pecado que ya ha sido perdonado. Y si el sacerdote le dice, bueno, eso ya está perdonado, eso fue un pecado ya de hace muchos años, ya está perdonado, no confieses ya más este pecado, no vuelvas a pedir ya más veces perdón por este pecado. A lo mejor cuando le dices eso, se cambian de confesor para seguir confesando ese pecado. Esto se da. Y eso no es bueno. Otras personas tienen tal conciencia de culpa que se apartan de Dios, se apartan de la Iglesia, porque creen que el Señor no puede perdonarlos. Y eso, evidentemente, tampoco es bueno. También, lo digo porque me lo dicen los penitentes, que se han encontrado con sacerdotes que les dicen, cuando reinciden mucho en un pecado, no abuses de la misericordia de Dios. Eso no se puede decir. No se puede decir que no abusemos de la misericordia de Dios. Eso tampoco es bueno. Tengo aquí muchos asteriscos. Señal de lo que voy a decir ahora es algo importante. A veces, en la Iglesia, se ha trabajado mucho con el remordimiento, pero no con el arrepentimiento. Y lo importante es el arrepentimiento, no el remordimiento. El arrepentimiento lo quiere Dios. El remordimiento no lo quiere Dios. El arrepentimiento es levantarse. Hay dolor por el pecado cometido, pero hay también mucha confianza en que Dios me ha perdonado y que Dios me ama y que Dios ya no tiene más en cuenta ese pecado. Cosa distinta, en este año jubilar, podríamos hablar de eso, no vamos a entrar en ese tema, cosa distinta es que por la culpa de los pecados, la culpa se perdona en la confesión, por la pena de los pecados, tengamos que purgar en el purgatorio si no lo hemos purgado en esta vida. Pero eso es algo que el alma lo desea, Eso es algo que el alma lo desea. Pero Dios, cuando nos ha perdonado, ya nos ha perdonado ese pecado para siempre y no tenemos que repetirlo. Lo importante, el arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a un dolor.
por haber ofendido a Dios, pero también a una confianza en Dios, en un Dios que nos perdona. Eso es el arrepentimiento. En cambio, el remordimiento es la persona que se considera indigna de Dios debido a sus pecados. Y eso no lo quiere Dios. Y hemos repetido muchas ideas a lo largo de este retiro al respecto. Sin ir más lejos, la de San Pedro cuando dice «Apártate de mí, Satanás», que hemos repetido mucho y hemos comentado mucho esta mañana. El remordimiento no lo quiere Dios. Dios no quiere nunca que nos alejemos de Él. Dios tampoco quiere que nos consideremos personas indignas de Él. ¿Cómo vamos a ser personas indignas de Él si somos sus hijos? Ningún padre va a considerar indigno a su hijo de ser su hijo. No, lo va a querer siempre. Lo va a amar siempre. Y lo mismo nos pasa con Dios. Y a veces hasta quiere abandonar a Dios porque el remordimiento es darle vueltas y vueltas al pecado. Y se alejan de Dios. Y esto te lleva a no creerte de verdad que Dios es amor y que Dios te ama. Cuidado, que el remordimiento favorece mucho al diablo. Porque mientras tengamos remordimiento y no arrepentimiento, no vamos a disfrutar de los dones que nos ofrece el Señor. No vamos a ir por el camino correcto. Y eso es lo que quiere el demonio. Que no disfrutemos de los dones que nos da el Señor. Incluso el remordimiento nos puede llevar a apartarnos de Dios, incluso al ateísmo. Porque nadie quiere creer que exista un Dios al que continuamente le estemos debiendo algo y que le tengo que temer porque me puede mandar al infierno. Eso nadie lo quiere. Y cuando tenemos esa idea de Dios, eso nos puede llevar a apartarnos de Dios incluso al ateísmo. Así que cuidado con el remordimiento. Sí al arrepentimiento, nunca al remordimiento. Y ahora nos dice el credo, no que Dios nos vaya a llevar al cielo, sino que Dios viene a juzgarnos. Así lo dice el credo. Dice que hay una vida eterna, pero también que esa vida eterna puede ser el infierno. Un panorama no muy entusiasta. Y ahora viene el sacerdote y nos dice que Dios no perdona. Acabamos de rematar la función. Esa frase no es mía. Esa frase es de Juliana Santa, Santa Juliana de Norbe, una santa inglesa, que vivió desde el año 1342 a 1416, considerada una de las santas grandes místicas de la Iglesia cristiana en Inglaterra. Esta santa no solamente es venerada por los católicos, es venerada también por los anglicanos y los luteranos. Esta santa tuvo grandes revelaciones en el año 1373. Las comprende en el año 1388 y escribe sobre ellas en el año 1393. Llevó todo un proceso, ¿no?, entender estas revelaciones. La espiritualidad de esta santa es de corte optimista. También es verdad que entonces estaban viviendo la peste negra. Y habla mucho ella, lo que estamos haciendo en estos ejercicios, porque es que lo necesitamos. Habla mucho del amor de Dios
Pero ella lo hace en términos de alegría, de comprensión, y no de ley o dolor. Habla mucho, ya digo, del amor de Dios. Las revelaciones en su enfermedad son a los 30 años, y eso ya va a marcar todo su futuro. Son revelaciones privadas, pero que no están en contra de nuestra fe, ni muchísimo menos. Hay muchas revelaciones privadas que nos pueden ayudar. Ya nos lo recordaba ayer don Jaime, la revelación pública es la palabra de Dios. Esa revelación ya quedó cerrada con la muerte del último apóstol, con lo que escribió en el Apocalipsis. Sí, la revelación pública, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, la Sagrada Escritura, esa revelación ya está cerrada. Pero hay otras revelaciones que, aunque no tenemos la obligación de creernos esas revelaciones, nos pueden ayudar mucho también. No tenemos la obligación, que esto quede claro. No tenemos la obligación de creernos las revelaciones privadas, pero nos pueden ayudar mucho, como lo que yo voy a hablar ahora de esta santa, que eso sí, tenemos que creernos que es una santa, y los santos tienen todos mucho que enseñarnos. Os voy a hacer una confesión. Para mí, una de las cosas que más me han ayudado a lo largo de mi vida a creer en Dios son los escritos de los santos. No cuando otro escribe una vida de un santo, habla de un santo, no. Lo que escriben los santos de su puño y letra. Anoche hablamos esta mañana, no me acuerdo cuándo ha sido, de uno por ahí, un franciscano, que es el gran especialista en San Juan de la Cruz, ¿no? Lo que escribe San Juan de la Cruz es que está lleno de unción. Lo que escribe Santa Teresa está lleno de unción. Lo que escribe nuestro paisano San Pedro de Alcántara, donde yo he tenido la suerte de celebrar ya varias novenas en la iglesia donde estuvo su casa y él nació. Lo que escriben ellos de puño y letra es que ahí se ve la acción del Espíritu Santo. A mí eso me ayuda a creer en Dios. Me ayuda un montón. Es que se palpa, se percibe la acción de Dios en ellos. ¿Cómo están tan llenos de Dios? Esta santa se refiere a Dios en términos masculinos y femeninos, porque Dios es padre y es madre. Por esta santa es apreciada por los feministas cristianos. Hay también un feminismo cristiano. Su libro es Revelaciones del amor divino. Ella vivió mucho tiempo como ermitaña en una choza en Norbe, y allí la gente acudía a pedirle consejos. El Papa Benedicto XVI le dedicó toda una catequesis cuando habló de los místicos católicos. Digo todo esto para que veamos la importancia que tiene esta santa, para que ahora nos creamos lo que dice ella de Dios no perdona. Ya digo que no es una frase mía. Ella, en sus revelaciones, le pidió a Jesús ver cómo nos redimió, cómo fue su pasión. Y Dios se lo concedió. Ella vio el sufrimiento físico, pero también vio el sufrimiento psicológico, el sufrimiento interno de Jesús, que no sabemos cuál sería más grande. Es que Jesús ve a todas esas personas a las cuales él se había entregado en Israel, a tantas personas que había curado, que había dado de comer, por ejemplo, dio de comer a 5.000 personas. Nadie de esas personas estaban allí. Nadie. Ni los apóstoles, a excepción de San Juan. Le abandonan todos. Eso tuvo que ser durísimo para él. Le abandonan, le niegan, le traicionan. El sufrimiento físico de Jesús fue muy grande, pero el psicológico, el sufrimiento interno, que de este hablamos menos, también tuvo que ser muy grande. Y Dios le concedió a esta santa ver cómo fue la pasión de Jesús, cómo fue ese sufrimiento físico y psíquico. Y ahí comprendió ella el amor de Dios. Cómo Dios
nos ha amado y cómo Dios nos ama. Y ahí descubrió ella que Dios no perdona. Vamos a ver esto porque la frase tiene mucha profundidad. ¿Cómo es eso? El padre del hijo pródigo nunca lo perdonó. ¿Lo dice en algún momento el Evangelio? No. No dice que le perdonó. Él se apartó del padre. No vino por amor, sino por la comida. Vuelve como siervo. Él no esperaba el amor de su padre. Y el padre, como decíamos ayer, lo cubre de besos, le pone sandalias nuevas, vestidos nuevos, hace una fiesta en su honor y además le defiende de su hermano. Pero nunca le perdonó. ¿Por qué? Porque el que ama de verdad no perdona. Y lo voy a explicar a esto con algún ejemplo, porque si no puede que sea un poco difícil de entender. Ahora le voy a poner otro ejemplo de un sacerdote que quizás os llegue más. La madre, este sacerdote, vivía su madre con él, su madre ya un poquito mayor, tenía que tomarse unas medicinas, las medicinas eran caras y la madre no quería tomarse las medicinas. Perdón, no quería comprar las medicinas porque las medicinas eran caras. Imaginaos la situación del hijo. Y ahí le pasó al hijo lo que nos pasa a nosotros en muchas ocasiones y que tanto nos remuerde la conciencia. Y a mí el primero, A mí el primero. Porque todos hemos perdido la paciencia con nuestros padres. La cantidad de casos de estos que tengo en confesión. Cuando perdemos la paciencia con nuestros padres. ¿A cuánta gente tengo que consolar con esto? Porque aquí los padres, la mayoría sois padres, no cometáis la injusticia que voy a decir ahora. Y esto lo he visto en muchísimas ocasiones. Hijos que están cuidando a sus padres. Uno o una, suele ser casi siempre una. Esa hija suele ser para esos padres la mala. Porque los está cuidando. Y le tiene que reñir de vez en cuando. Y los otros hijos que vienen de visita son los buenos buenísimos. Esto se da así de veces. Y claro, eso quema mucho. Personas que conozco casos, muchísimos. Personas que han renunciado a casi todo en su vida por cuidar a sus padres. Han renunciado a vacaciones, a salir de viaje, a salir de fiesta, a salir con los amigos, por estar allí siempre al pie del cañón cuidando a sus padres. Hombre, y que los padres, ese hijo o esa hija, sea el malo malísimo, y el que va de visita, que le hace la visita al médico, sea el bueno buenísimo. Hombre, no cometáis nunca esa injusticia con el hijo que os esté cuidando. Porque después a la hora de repartir la herencia, todo es igual, Y a la hora de cuidar los padres, no. Entonces, no cometáis esa injusticia. Bien, que me desvío del tema. Este sacerdote que estaba cuidando a su madre, y su madre no quería comprar las medicinas, y no quería tomarse las medicinas porque eran muy caras, el hijo pierde la paciencia y le prepara una buena bronca a su madre. En el momento que le cogió que estaba muy caliente. Pasan las horas, el hijo se da cuenta que ha metido la pata, llega y le pide perdón a la madre. Que me emociono. Yo soy muy llorón. Y le dice la madre al hijo, ¿perdonarme de qué? ¿De qué? Esa madre no se ha sentido ofendida. Así es el corazón de Dios.
si no se siente ofendido, no puede perdonar. Dios ya nos ha perdonado. No nos puede perdonar cuando ya nos ha perdonado. Desde siempre, desde toda la eternidad. Cosa distinta es que nosotros tengamos que acoger la salvación que el Señor nos ofrece. Pero lo mismo que dice esta madre a su hijo, ¿perdonarte de qué? También lo dice el Señor. ¿Perdonarnos de qué? Cuando, y aquí está la clave de todo, cuando se ama mucho a una persona, no hay ofensa. Cuando se ama muchísimo, no se siente la ofensa. Y esto que nos revela Santa Juana de Norbe en esta revelación privada, ya lo tenemos en esta carta que hemos comentado varias veces, como estamos hablando tanto del amor, la carta de San Pablo a los Corintios, que ya hemos citado esta mañana también este texto. El amor todo lo disculpa, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Así es el amor de Dios. Es verdad que el corazón de Dios sufre cuando le herimos, pero cuando más sufre el corazón de Dios es cuando le herimos en la niña de sus ojos. ¿Y cuál es la niña de los ojos de Dios? Sus hijos. Esa es la niña de los ojos de Dios. Las personas a las cuales Dios nos ama tanto. Dios no perdona porque somos sus hijos. Y esto Dios lo vive y lo siente, aunque no lo vivamos nosotros. Por lo tanto, por eso estoy diciendo que Dios no perdona. Dios nos dice, cuando una persona ha hecho una gran ofensa, yo no te pido que lo ames como lo amo yo, pero entiende que Él es mi hijo. Esto lo tenemos que entender. Qué importante es que me emociono. Que nos metamos en el corazón de Dios. Que esto lo entendamos. Que esto lo comprendamos. Que todos somos hijos de Dios. ¿Qué me dicen con tanta frecuencia las madres? Una frase muy repetida por vosotras las madres. Es que un hijo duele mucho. Es verdad que los hijos duelen mucho. Y lo dice uno que no tiene esa experiencia, ¿no?, de haber sido padre. Pero nuestros hijos también le duelen a Dios. Y a veces no, siempre le duelen más a Dios vuestros hijos que a vosotros y a vosotras. Incluso me atrevería a decir que a veces nos duelen más vuestros hijos a otras personas que no son hijos nuestros, y nos duelen más vuestros propios hijos que a los propios padres. Me diréis, anda ya, te estás pasando 2 pueblos. Lo explico. A mí me duele mucho, y de estos casos habrá muchos más. A mí me duele mucho. Algo que se repite con una frecuencia grandísima. Los niños de comunión. En la mayoría de los lugares
la primera comunión de los niños suele ser la última. Se está ya creando una idea en la mayoría de las parroquias que los niños van a misa, van a la Eucaristía, no siempre, ni mucho menos, pero antes de hacer la comunión. Cuando ya hacen la comunión, ahí se despiden. No digo todos, pero sí la gran mayoría. Yo se lo digo a mis chicos de confirmación. En 25 años que llevo en Arroyo de la Luz, si vinieran a la iglesia todos los niños que han hecho la comunión conmigo, o vinieran a la iglesia todos los que han hecho la confirmación conmigo, tendría que celebrar varias misas los domingos, varias, celebro 3, bastantes más, para que todos pudieran entrar en la iglesia, porque no se cabría. No se cabría en la iglesia. Y vamos, te van unos poquitos bancos de niños. Fijaos, de tener que celebrar varias misas a que te vayan unos poquitos. Y al menos en ese sentido, y que no se me enfade ninguna madre, al menos en ese sentido, a muchas madres no le duelen los hijos. Porque si a una madre en ese sentido le doliese su hijo iba a misa. Al menos cuando es pequeño. No, es que me cuesta mucho levantarme para llevar a mi hijo y arreglarme. Si te doliera tu hijo en ese sentido de vivir su vida cristiana, si eso te doliese, claro que te levantabas, claro que ibas. ¿Por qué no vas? Porque no te duele. Y eso nos duele muchas veces más a los sacerdotes y a los catequistas que a las mismas madres. Entonces sí, es verdad que los hijos duelen, pero no en todo. Y me atrevería a decir, y muchas veces ni siquiera en lo más importante, como es esto. Aquí los hijos nos tendrían que doler mucho más. Era don Jaime, ¿no?, el que nos hablaba ayer de San Agustín, ¿no? Un ejemplo clarísimo. A Santa Mónica le duele mucho su hijo, San Agustín. Y porque le duele, San Agustín llega a ser santo. Probablemente, si San Agustín no hubiese tenido una madre como Santa Mónica, seguramente San Agustín no habría llegado a ser santo. San Agustín nació a la vida cristiana, a la vida de hijos de Dios, gracias a las lágrimas de su madre. Y tenemos que alegrarnos, y yo me alegro, de que me duelan los hijos de mis feligresas y mis feligreses, porque tienen un padre y una madre. Me alegro de que me duelan, porque cuando me estoy alegrando, me alegro de sentir ese sentimiento, ¿no?, de tener ese dolor, ¿no?, porque entonces estoy sintonizando con Dios. Estoy teniendo los mismos sentimientos de Dios. Y si no me doliesen esos hijos, mal sacerdote sería. Si no me doliesen que esos niños, cuando hacen la primera comunión, es su primera y última. O cuando se van a confirmar, seguramente no volverán a la iglesia. Pero así todo, creo que tenemos que ser muy comprensivos, ¿no? Porque negar la comunión, negar la confirmación, que Dios vaya actuando en sus corazones, ¿no? Dios es grande y Dios sabrá cómo tiene que ir actuando en esos corazones. Qué grande es que Dios sea amor y que no pueda hacer otra cosa sino amar. Por eso Dios no perdona porque ama. Dios no perdona porque ya nos había perdonado antes incluso de que naciéramos. Hace ya más de 2000 años que Dios ya había previsto la salvación de cada uno de nosotros. En el primer latido de ese corazoncito de Jesús en el vientre de María, ya nos había perdonado.
lo único que tenemos que hacer es aceptar esa salvación que el Señor nos ofrece. Y nuestra labor, y ojalá salgamos un poquito aquí con esta conciencia de estos ejercicios, es anunciar el amor y el perdón ilimitado de Dios. Anunciarlo a los demás. Jesús tiene los pies clavados para esperarnos y los brazos abiertos para abrazarnos. Aquí tengo algo que ya os he dicho esta mañana, con lo cual me lo salto. Volver a Dios no es abusar de la misericordia de Dios. Es arrepentirse de lo que hemos hecho mal y echarnos en los brazos de Dios. No creo que estemos abusando de la misericordia de Dios. No creo que hubiera mucho, digo mucho, arrepentimiento en el hijo pródigo. Mucho no creo. Pero sí mucha hambre. Pero creo que en el hijo pródigo prevalece el sentimiento de siervo más que el de hijo. Pero hay algo de arrepentimiento. Hay algo de arrepentimiento. Porque dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que es el pecado. Ofensa a Dios y ofensa a los demás. Y esa conciencia la tiene. Quizás no mucho, pero la tiene. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ese pequeño arrepentimiento es suficiente para que Dios inicie su obra. Voy a contar ahora alguna confesión, por decirlo así. No confesión de los demás, ¿no? Yo nunca, en mi vida de sacerdote, nunca he negado una solución, nunca. Lo que no sé es si Dios algún día me pedirá cuentas de ello. No lo sé, no lo sé. Pero si tengo que equivocarme, prefiero equivocarme por el lado de la misericordia. A veces difícil, muy difícil. Recuerdo un sacerdote ya fallecido, fue profesor mío en el seminario, yo estudié en el seminario de Toledo. Decía que cuando a él se le acercaba, esto se da más de lo que nos parece, seguramente os va a sorprender a la mayoría, pero esto se da con frecuencia. Personas que se acercan al sacramento de la confesión sin ninguna conciencia de pecado. Esto es muy sorprendente, pero es así. Y se da bastante. Y tú, por darle la solución, intentas salvar la solución por todos los medios. Hombre, ¿alguna crítica habrá hecho usted? No, ninguna. Yo no critico nunca. Hombre, ¿algún pecado de pereza tendrá? No, yo pecado de pereza, ninguno. Hombre, ¿alguna distracción en la oración, en misa habrá tenido usted, no? Ya te agarras ahí, ¿no? No, tampoco. Madre mía. ¿Y cómo le doy la solución? Si es que no tengo nada de qué perdonarla. No me ha dicho ni un solo pecado para que le pueda dar la solución. Y este sacerdote, cuando tenía casos así, yo no lo he hecho nunca. Él le decía, nada traes, nada te llevas. Y si vas sin la solución. Yo hago lo posible, lo imposible, y si ya lo veo muy difícil, le digo, ¿te arrepientes de todos los pecados de tu vida pasada? Sí, pues venga, ya te doy la solución, hija mía. Pero esta conciencia parece que no, pero está más extendida de lo que nos parece, Está más extendida de lo que nos parece. Y a veces, yo aquí lo paso muy mal. Dice, es que objetivamente a esta persona le tenía que negar la solución. Porque es que no hay arrepentimiento, no tiene intención de cambiar de vida, va a seguir haciendo exactamente lo mismo y además está siendo un escándalo público. Digo, ¿pero cómo le niego la solución? Si es que a lo mejor si le niego la solución
se va a apartar de Dios. Así al menos sigue pisando la iglesia, sigue escuchando la palabra de Dios, a lo mejor algún día reacciona, no lo sé. Yo no sé, aquí estoy hablando, estoy abriendo mi corazón, pero realmente no sé si estoy haciendo lo correcto. De verdad es que no lo sé. Porque si miro también el ejemplo de Jesús, Jesús perdona al pecador, pero al pecador arrepentido. A los que no iban con arrepentimiento, a los que iban con soberbia, no los perdonaba. Entonces, yo no sé si estaré haciendo lo correcto. No lo sé. Pero sí que puedo decir que nunca he negado una solución. Sí lo puedo decir. Nunca. ¿Que Dios me tiene que pedir cuentas un día de esto? Pues tendremos que dar cuentas a Dios y rendir cuentas a Dios. Pero prefiero fallar en ese sentido, ¿no? Dios nos salva, amándonos y no amenazándonos. Y nosotros nos hemos inventado un Dios justiciero, un Dios que tiene una agenda en la cual lo va apuntando todo. Y por desgracia, esto así se lo enseñamos muchas veces a los niños. Que Dios te va a castigar, que Dios no sé qué. A mí cuando unas veces dice que se lo voy a decir al párroco para que te riña. Digo, no le digáis eso al niño, hombre, que me va a coger miedo, hombre. No le digáis eso, a nadie le gusta ser el ogro, ¿no? Si no me gusta a mí ser el ogro y que el niño me tenga ese miedo, que me vea así un poco justiciero, pues imaginaos que también esto lo trasladamos a Dios y a Dios tampoco le puede gustar que tengamos esa imagen de Él o que los niños tengan esa imagen de Él. El Salmo 50, que rezamos ayer en la oración de laudes, se reza todos los viernes, ese salmo lo compuso David. Y ese salmo lo compone David después de cometer ese gran pecado que cometió. Fue muy gordo, ¿eh? Le quitó la mujer a Urías. Y para encubrir lo que estaba haciendo, puso los medios para que Urías muriera en la batalla, cuando dejó embarazada a la mujer de Urías. Puso los medios para matarle. Después, ahí el libro es muy bonito, ¿no? Cuando llega el profeta y le hace ver, pero no tenía conciencia. También no tenía conciencia del mal que había hecho. No, y le pone el profeta, le pone el ejemplo de aquella ovejita que se lleva a aquel y le quita la ovejita, el que tenía un rebaño entero, y dice, no, esa persona es culpable. Y le dice el profeta, ¿es tu caso? Podías haber tenido todas las mujeres que hubieras querido y te encaprichaste con la mujer de Urías y se la quitaste y además lo mataste. Bien, pues David, después de cometer este pecado, compone el Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Frase del profeta David en ese Salmo 50. Tenemos que llegar a amar tanto que nunca tengamos que perdonar. En este sentido, digo que Dios no perdona. Qué bonito y qué esclarecedor el ejemplo del sacerdote que he puesto. Perdón, de la madre. Cuando el hijo le pide perdón. ¿Perdonarte de qué? Así es el corazón de Dios. Un Dios que no nos perdona porque no llegamos ni a ofenderle. Pero nos estamos apartando de Él cuando pecamos. No llegaremos a ofenderle en el sentido que estoy diciendo porque nos ama tanto, pero si nos apartamos de Él vamos mal encaminados. No vamos en el camino correcto, no nos estamos acercando a Él. Nunca pensemos que Dios no me quiere por lo que hice. Dios hace nueva todas las cosas. Dios nos ama cada día y Dios nos ama cada día con un amor nuevo. Nadie los arrebatará
de mi mano, dice el apóstol San Juan. Nadie los arrebatará de mi mano. Pues ahora vamos a quedarnos un ratito meditando esta meditación de Dios no perdona. Seguimos a lo largo de estos ejercicios espirituales que me parece fundamental, insistiendo mucho en el amor de Dios, que va a ser el hilo conductor de todos estos ejercicios espirituales. El amor de Dios. Nos quedamos ahora en silencio, meditando esta reflexión.